mis amados hermanos, como nosotros los humanos somos tan así, tan volátiles, tan tremendamente inestables, tan finitos, tan pequeños, tan impotentes, que podemos tener a veces y vivenciar momentos de gloria. Algunos de ustedes han pasado momentos de gloria. Dicen algunos, vida para que fuera eterna, cuando están en una hamaca con un coco. Vida para que fuera eterna. Otros que nos sentimos esclavizados por las actividades diarias. Y cuando digo que nos sentimos esclavizados, no solo estoy hablando de los que trabajan en las empresas seculares, sino aún los que trabajamos en la obra del Señor. A veces nos sentimos atrapados por el activismo. Y no vamos tampoco a negar que dentro de todo ese desarrollo de vida, hemos tenido domingos buenos en nuestra vida y unos lunes que nos duele la cabeza. Hemos tenido martes más o menos entre oscuro y claro y miércoles con un sol intenso. Pareciera que la vida como que va en una cuestión así, a veces arriba, a veces abajo, porque a veces perdemos el gozo de la salvación. ¿Cuántos son salvos? Amén. El que está en Cristo es salvo. Y a lo mejor la salvación la tenga, pero el gozo no lo tiene. El gozo de la salvación. ¿Y qué es el gozo de la salvación? Hermanos, cuando esto se manifiesta a nuestra vida, queremos vivir solo en ese ambiente y a veces pensamos que eso es imposible. Pero cuando revisamos la vida de hombres y mujeres que realmente creyeron en el Señor y no estaban exentos de afrontar los sufrimientos, la oscuridad que viene a nuestra vida humana, nos damos cuenta que pudieron mantener el gozo. Porque el gozo de la salvación no es producto de un corazón agradecido, es producto del Espíritu Santo en la vida del hombre. ¿Me estoy explicando, hermanos? A veces creemos que conseguir algunas cosas en Cristo tiene que ver con un esfuerzo humano. A veces pensamos que somos bendecidos porque lo merecemos. O porque hicimos esto o no hicimos lo otro. Pero en realidad, cuando leemos este versículo, nos damos cuenta que el interés de Dios, el interés del Padre en mandar a Cristo, es que nosotros creamos en Él. Y predicaba una de estas noches anteriores en una vela. Y hablaba precisamente del creer. ¿Qué es el creer? En nuestro medio puramente latinoamericano, decía en esa ocasión, que el creer nosotros lo tenemos dentro de nuestro vocabulario de duda, dubitativo. Dice alguien, ¿vas a venir hoy en la tarde? ¿Y qué dice? Yo creo que sí, dice. ¿Qué está diciendo? No está seguro. No está seguro. Entonces, ese creer en realidad es el mismo que Santiago escribe y dice que los demonios también creen. ¿Y qué? Y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Entonces, ese creer que nosotros hemos percibido no tiene nada que ver con lo que Dios nos está llamando a hacer. Fíjense que Juan es muy claro cuando dice que hay muchas cosas, muchas señales específicamente, dice ahí, que Jesús hizo en presencia de sus discípulos.
Él fue discípulo del Señor. Entonces dice, hay muchísimas cosas que yo pudiera haber registrado para testimonio de Dios, pero no las escribí. Pero las que están escritas, el versículo 31 dice, pero estas, o sea, las que están escritas, pero estas, las que están registradas, se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Y en esto, hermanos, también tenemos que meditar y llegar a conclusiones muy claras hoy. Fíjense que estaba mirando y escuchando ciertas posiciones bastante convincentes de gente que se ha pasado de una religión a la otra, de gente que ha cambiado de una doctrina a la otra y se ha ido para allá y dice, hoy estoy en la verdad, porque voy a tal iglesia. Hoy estoy en la verdad porque me he unido a tal grupo. Pero nadie puede estar en la verdad si no está en Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Creo que me estoy explicando en esta mañana. Usted puede estar en cualquier otra verdad, está bien, pero esa verdad no le garantiza salvación, es el asunto. Esa verdad no le garantiza transformación de la vida. Porque la Escritura dice de manera muy clara, de modo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Amén. Los que dijeron amén deben estar en Cristo, porque si no están en Cristo, pueden estar en cualquier otra verdad, pero no es una verdad absoluta, no es una verdad concluyente, no es una verdad que tenga el poder para llevarnos a Dios. La única verdad que nos lleva al Padre se llama Jesús de Nazaret. Entonces, dice que estas palabras escritas están para que creamos que Jesús es el Cristo. Y cuando enmarca, hermanos, Juan, Jesús se está refiriendo ni más ni menos que a aquel personaje, que aquel hombre singular de Nazaret, al cual es los de su momento, de su tiempo, los que vivieron en esa época, lo señalaban como hijo de María y José. Lo señalaban como el hijo del carpintero. Lo señalaban como el que tenía más hermanos y hermanas. Me estoy explicando, hermanos. Tanto así que algunos dijeron, de Nazaret podrá salir algo bueno. Y otros decían, ¿y de dónde saca tanta cosa? Si nosotros lo conocemos perfectamente. Este no viene ni siquiera de una familia poderosa económicamente hablando. Este no viene ni siquiera de una familia de gente estudiosa, de gente que tenga capacidad académicamente hablando. Si nosotros lo hemos visto ahí para arriba y para abajo, ¿de dónde saca tanto? Por eso, hermanos, es que no estaba tan fácil, permítanme decirlo así, creer en Jesús. Porque los judíos tenían, según la profecía, tenían la esperanza de un redentor, de un Mesías, de un ungido de Jehová, con la espada desenvainada e invencible. Pero pudo haber dicho los samaritanos, si muriéndose de sed iba aquel día en la mediodía ahí. ¿Me estoy explicando?
Pero pudieron decir los mismos discípulos que el día tenía una gran hambre. Era muy difícil realmente, porque Jesús, como hombre, ¿sabían ustedes que Él es 100% hombre? Sí. Y al decir que es 100% hombre, entonces era como nosotros, con una única excepción: sin pecado. Todos nosotros somos pecadores. Él fue sin pecado, pero al fin y al cabo hombre. ¿Cómo hubiera usted interpretado a un ungido que lo mira llorar? ¿No es cierto que cuando nosotros vemos a alguien llorar y una expresión de tristeza en el rostro, ese llanto es de tristeza, es de dolor y sobre todo, ponga atención, es de impotencia? Es de impotencia. Cuando uno llega al hospital a ver a un personaje que está enfermo y encuentra a la esposa o a los hijos, lo primero que hacen cuando uno lo saluda y va a darle es llorar y dicen: mire, está mal. ¿Y qué es llanto? ¿Qué expresa? Impotencia. La Biblia dice que Jesús lloró. ¿Cuántos han leído eso? En San Juan 11, capítulo 35, dice que Jesús lloró. Y cuando vieron llorar a Jesús, ¿sabe qué dijeron la gente? Miren cómo lo quería. ¿Y ese llanto de Jesús de qué sería, hermanos? El Jesús hombre estaba experimentando todo aquello que usted y yo experimentamos. Pero no olvidemos, Jesús hombre, el Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Él mismo en aquellas reacciones, como Dios mandó al viento y a la mar. ¿Y saben qué? El viento y el mar le obedecieron. Eso dice la Biblia. Y los mismos discípulos se quedaron boquiabiertos y dijeron: ¿y quién es este? O sea que en los discípulos estaba aquello de que era un gran hombre, de que era buena gente, de que amaba a las personas, que no le gustaba ofender a nadie, que no le gustaba descalificar a nadie, pero que llegara al grado de dominar el viento y el mar. No, es que estaba hablando del Jesús Dios. Saben ustedes, hermanos, que hay tantas cosas que a nosotros podrían llegar a entristecernos. Vean ustedes, y podrían también, vean ustedes el capítulo 14 de San Juan. Versículo 4 al 7. Bueno, vamos a leer hasta el 9. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Vean lo que le dijo Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
Bueno, ahora quiero preguntarle a usted, ¿usted conoce a Dios o no lo conoce? Bueno, conocemos a Dios por medio de la fe, y este conocer, hermanos, se traduce en confianza. No es un conocimiento como el que usted pueda tener de mí o yo pueda tener de usted, en el sentido que cada uno de nosotros tiene un carácter. ¿Es cierto? Entonces somos predecibles. Dice, no, si yo le digo esto, a veces cuando queremos hablar con las personas, decimos, no, pero si yo le llego de esta manera, me va a decir esto y esto. Algunos que están bien cerca mío y que somos bien amigos en la iglesia, dicen, ah, no, ya lo conozco. Si yo le digo esto, el pastor me va a decir esto. Ahora, el conocer a Dios no se traduce así. Porque Dios no es predecible. Usted no puede predecir lo que Dios va a hacer. Yo no puedo hacerlo, porque Dios es infinitamente grande. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, este conocer a Dios debe de traducirse en una confianza. Confianza como la que tuvo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre. Job estaba literalmente en el suelo. Y desnudo volveré allá. Aquí viene conocer a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, yo lo conozco, Él es bendito por siempre. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Me estoy explicando? La adoración, la alabanza, el reconocimiento de Job no salió de la circunstancia que estaba pasando, sino que estaba basada en una confianza que dijo, al final con Dios siempre se sale ganando. Amén. Ese es el asunto. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros en vez de Job? No, hermano, yo ya no aguanto, tiro la toalla. ¿Qué dijo la mujer? ¿Qué le dijo la mujer a Job? ¿Y de qué sirve que estés siendo íntegro todavía? ¿Y de qué sirve que todavía tengas en tus labios una alabanza para Dios? ¿Por qué no lo maldecís de una vez por todas y te mueres? Óigame, hermano, cuando estamos pasando tiempos de dificultad, no es cierto que muchos de los que ya vi ni vienen al culto, se resienten con Dios. ¿Cuántos se han alguna vez resentido con Dios? Nunca se ha preguntado usted, Señor, ¿y por qué a mí? Mire, hermano, fíjese que me están saliendo unas chibolas aquí en el pescuezo. Padre, ¿y por qué a mí? ¿Qué está diciendo? Yo no me merezco eso. Se lo puede merecer alguien más, pero yo no. ¿Conoce o no conoce a Dios? No conoce a Dios. Yo no sé si usted está quedando más confundido que yo. ¿Conoce o no conoce a Dios? El conocer a Dios, hermano, nos hace confiar plenamente en Él. Ese canto que se entonaba hoy decía, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dijo David? No temeré. ¿Será cierto eso? En David sí, porque creía y conocía a Dios. Pero en usted, ¿es cierto eso? ¿En qué medida es cierto? ¿En qué medida es cierto? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cómo vive? De veras, hermanos, cuando me enfrento a estas cosas digo, Dios mío, ¿y cómo es que la Biblia me presenta a un hombre que se le llama el padre de la fe? ¿Quién es? ¿Y por qué es el padre de la fe? Porque al recibir el llamado de Dios, salió sin saber para dónde iba. Pero ese es un loco, hermano. Perdone, eso es un loco. Pues sí. Y no le decimos los que estamos cuerdos loco al que se abandona a Dios con todo su poder y bondad. No le llamamos nosotros mismos los que decimos tener fe y conocer a Dios. No, hermano, pero no sea loco, hombre. Porque si alguien, claro, yo no voy a recomendar eso, pero usted tiene la libertad de hacerlo. Dice, si alguien dice, mire,
yo creo que Dios me puede sanar. Así es que yo me voy a parar aquí, yo confío en Él y si me muero, pues que me muera. Pero cuando toman esa decisión, la mayoría de gente sanada, fíjense. ¿Me están escuchando? Porque lo dicen de un corazón, desde el fondo de un corazón creyente. Pero he visto muchos, y claro, yo no los estoy condenando ahora, solo estoy poniéndolo como ejemplo, no estoy condenando. He visto muchos que dicen, pastor, ore por mí, y después me lleva para el hospital. ¿Sí o no? Y el pastor, como es un gran creyente como usted, ora por usted y lo lleva al hospital. ¿Y qué creen que pasa en el hospital? Se muere. Se muere. Y el hermano dice, y la hermana se murió, dice. Ay, hermano, ¿y qué lío ese? Qué lío para uno, porque uno anda diciendo, hermano, que esto y lo otro, que aquí, que allá, y se murió, y ahí vienen los familiares otra vez. ¿Y por qué? Mire, hermano, es una pregunta que no deja de ser un poco necia, porque todos los que se mueren es porque están vivos. Los muertos no se vuelven a morir. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué se murió? Porque estaba vivo, hombre. Pero uno dice, ¿por qué Dios? Creer en Dios, hermanos, es tener la confianza y entender que no hay nadie más sabio que Él. Y que Él hace las cosas en su soberanía, las hace para bendecir a los que creen en Él. Aunque la bendición nuestra, nosotros decimos, ¿verdad? Hermano, estoy bendecido. Ah, qué tristeza, hermano. Qué tristeza. ¿Podrá alguien estar bendecido sin dinero? Claro que sí, hermano. ¿Saben qué dijo Jesús a los creyentes? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, podemos usar nosotros la Biblia para defender la doctrina. Podemos usar la Biblia para defender la iglesia. Podemos usar la Biblia para defender nuestra propia posición teológica. Podemos usar la Biblia para defender, o lo que es peor, para justificar nuestras malas acciones. Pero eso no es creer. Ese no es el creer que salva. El propósito de lo que está escrito es que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido, que no hay otro. ¿Por qué? Mire, Mateo capítulo 24. Vea usted, y de esto debe tener cuidado. Capítulo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Por eso es que Juan, cuando escribe, dice, estas cosas las he escrito para que crean que Jesús es el Cristo. Estimado amigo o hermano, no dudo que Dios ha hablado a tu corazón. Por eso quiero hoy invitarte a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Haz conmigo esta oración si así lo deseas. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, que no puedo salvarme por mí mismo, pero creo que tú, Padre amado, has enviado a Jesucristo para morir por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados. Entra en mi corazón, límpiame de toda maldad.
porque quiero ser tu hijo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, quiero pedirte de favor que te comuniques a través de esta página o a través de los teléfonos que aparecen, y también que te congregues con nosotros. Si estás cerca de esta o vives en la ciudad de Cazaltepeque, ponte en contacto con nosotros. Yo, como pastor de la iglesia, mi nombre es Octavio Parada y te vamos a recibir con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga siempre.